están investigando la posibilidad de que un hombre que fue el testimonio clave que desató toda la andanada de novedades que fue el caso de los policías del sector de narcotráfico en la policía de la provincia que están detenidos, pueda haber sido asesinado. No es una versión descabellada la chance de investigar si el denominado Buchón, el francés Viernes, fue asesinado y enterrado en Rosario. Salió hace 20 días con un cargamento de dólares que supuestamente está en cama. Supuestamente está en cama. ¿Y cómo sabes? Porque otra vez trabaja. ¿Pero él tenía relación con la gente de droga? Tiene relación, anda hermano con Sosa, boludo. ¿El hermano con Sosa? ¿Cómo es el apellido? ¿Juan? Ahí. ¿El francés? ¿El francés no? ¿Pero no es el hermano con Sosa? ¿Sosa era el director de droga? Claro. Yo no pertenezco a la policía. Se fue formando una especie así de amistad o sometimiento, o como lo quieran llamar, por amenazas o por muchas cosas. Ellos agarraron esta casa como base de operaciones. ¿Quiénes son ellos? El director de drogas, Rafael Sosa, Franco Argüello, que es un oficial inspector que va para principal. Escuchá, loco, lo llamé a Fabián. Mandale un cana a todo, me dice. No es loco el tema de decir mandale un cana a todo, Franco. A la 1:30 tengo que estar en tribunal. ¿Qué digo, loco? Y todo se lava la mano. ¿Qué digo? Yo no los conozco, loco. ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué digo? Decime lo que digo. ¿Qué has dicho vos? Vos sabés lo que he llegado acá. Vos te pensás que si yo hubiera hablado, Sosa no está en cana. Si vos la figura tenés bien clara. Si yo hubiese hablado, Sosa está en cana. El procedimiento, el último fue en casa, en mi casa. Con algo. Todo el procedimiento está todo hablado. Me dice él, mirá que más de 4 kilos de pasta base y 3 de cocaína no podemos sacar porque están las escuchas. Dátoli, un sargento primero, Juan Alós, Mario Osorio, Alfredo Sainz. Alfredo Sainz es el jefe de 2 brigadas, una para el narcotráfico y otra por el narcomenudeo. ¿Qué haces? Alfredo, 10 minutos tengo. ¿Qué digo? ¿De dónde te conozco? Está en la llamada en el Nestel. ¿Qué fue? No, pero vos decís, yo le dije al otro pelotudo, yo de Franco, vos tenés que decirme así, que nosotros tenemos una relación por la transferencia del auto. ¿A Franco? A Franco. Escucha, nosotros no hemos hecho nada, Juan. Si de última se han hecho más con febrero, yo no tengo la culpa. ¿Qué querés? No. Yo quiero aclarar esto, porque ¿sabes por qué? Porque dicen, usted no era policía, ¿qué hacía ahí? Si hemos hecho algo malo o algo de cosas, lo dirán ellos después. Tenés Petra, vos, que yo no te puedo conocer. Y te conozco el trabajo, salimos de esto y después, si acá nadie tiene que decir nada. Así que vos tenías una relación de sometimiento con esta gente. Sí, prácticamente, sí. ¿Y esta era su base de operaciones? Claro, agarraron esta casa de base de operaciones. Secuestros de droga, o sea, secuestro de droga entre paréntesis, ¿no? Porque era droga que de los procedimientos se la quedaban ellos y no figuraban en los secuestros. La historia comenzó en el año 2013. El 19 de julio del año 2013, en una estación de servicio en Córdoba, arranca una pelea. Un tipo lo encuentra a otro y lo empieza literalmente a cagar a trompadas. Empieza a cagar a trompadas al grito, por supuesto nada diplomático, de ¿qué haces acá, cagador hijo de puta? ¿Qué había pasado? El señor, a quien le estaban pegando, el que lo descubre, le empieza a pegar porque le había comprado un auto y se lo había pagado con dólares, pero esos dólares eran falsos. El golpeado resultó ser este hombre, Juan Viernes. Cuando lo detienen a Viernes en el medio de la pelea, que está el quilombo que se arma, la policía se lo lleva y lo detiene, va a la justicia y ahí descubren que este hombre tenía antecedentes por estafa. Entonces le dicen, usted está prófugo por una estafa. Era un estafador, era técnicamente un estafador, pero no era solamente un estafador. Ahí se empieza a conocer la historia de Juan Viernes. Tenía montones de credenciales encima. ¿Sí? Había sido una pieza fundamental en un momento dado para detener una banda de secuestradores en Corrientes. ¿Sí? Había grabado en la cárcel cuando él estaba preso, había hecho de buchón, había grabado confesiones de los secuestradores y entonces
había permitido que esa parte de esas confesiones de los secuestradores fueran utilizadas en una causa para llevar presos a una banda de secuestradores. Después aparece en Córdoba y cuando lo detienen esa tarde donde le empiezan a pegar y a pegar y a pegar, el tipo tenía 7 credenciales truchas. Una del Ministerio de Defensa, una del Ejército, una de la Cámara Federal de La Plata, una de la ONU. Pero sobre todo, decía todo el tiempo que él trabajaba para drogas peligrosas de la provincia de Córdoba. ¿Qué hace? Llama al comisario Rafael Sosa, ¿sí?, que era por entonces el jefe de drogas peligrosas de la provincia de Córdoba, y el comisario no lo atiende. Entonces, este señor dice, ¿saben qué? Yo me convierto en un arrepentido y empiezo a hablar. No solo empieza a hablar ante la justicia, sino que además se presenta ante un periodista llamado Tomás Méndez, de un canal de la provincia de Córdoba, que hace un muy buen programa de investigación que se llama ADN, y le da una entrevista y además se ofrece a grabar él mismo una serie de cámaras ocultas, que eran las que ustedes estaban viendo recién, donde va viendo a cada uno de los policías, demuestra que tiene contacto con ellos, habla de negocios con ellos, y esas cámaras ocultas son fundamentales para llevar a 8 policías presos, para hacer caer al jefe de policía de Córdoba y para que el propio gobernador José Manuel de la Sota tenga virtualmente que disolver a la policía antidroga de Córdoba. ¿Por qué? Porque un fiscal federal allana y encuentra que había un calabozo trucho, armas con numeración limada, cocaína que no había sido declarada, bueno, todo un mundo paralelo de la División Drogas Peligrosas de la provincia de Córdoba, a quien de la Sota finalmente la termina disolviendo y crea una policía judicial que se va a encargar de la cuestión antidroga porque dice, esto a mí me excede. Esto sucedió en el año 2013, no fue cualquier año. En ese año, de la Sota reaccionó más rápido que el socialismo en Santa Fe. Porque el socialismo en Santa Fe negó las cosas hasta que después se descubrió que había problemas severos en Rosario por las peleas entre bandas, le balearon la casa al gobernador Bonfatti, el juez que estaba investigando la supuesta poderosísima banda antidroga de los monos terminó recibiendo dádivas, que por lo menos esto quedó fotografiado, yendo a Las Vegas con uno de los que era partícipe de la causa, que era el padre de uno de los narcos. Bueno, fue un año terrible porque gobiernos provinciales que no tenían nada que ver con el kirchnerismo terminaron hackeados muy de cerca por los narcos. Este hombre, que es la pieza fundamental para que cayeran todos los policías de narcotráfico de Córdoba, hoy se lo da por muerto, señores. Está desaparecido desde hace un tiempo. La justicia pensaba que se había ido. Como típico estafador pensaban que este hombre se había ido. Pero hoy a Juan Viernes se lo da por muerto. Y fíjense lo que son las cosas. Hay también un conflicto judicial porque un juez, un fiscal local está investigando, tiene un informante que dice que lo habrían matado y se lo habrían llevado a Santa Fe y que lo mataron y lo hicieron desaparecer en Santa Fe. Pero el fiscal federal Senestrari, que es el que investigó y desmanteló la red de narcopolicías, gracias al testimonio de Viernes y a las cámaras ocultas, está la puteada literalmente porque dice, ¿por qué no me informan a mí dónde está este hombre? Lo que se dice siempre en el mundo de la droga es que el que habla termina muerto. Hoy por hoy, todos dan por muerto a este hombre. Este hombre fue la pieza fundamental que hizo caer un engranaje de narcopolicías en Córdoba. Por suerte ya la campaña electoral en Córdoba terminó, ya eligieron al gobernador Schiaretti, o sea que nadie va a decir que esto tiene que ver con la elección en la provincia de Córdoba. Digo, porque cada vez que la semana pasada nosotros contábamos que el número 2 de la lista de Martín Lustó tenía en su oficina y firmando a su nombre a Omar Pancari, un tipo que está preso por traficar 283 kilos de cocaína a España, nos decían que nosotros estábamos contra la campaña de Lustó. No, no solo no estábamos contra la campaña de Lustó, estamos contando una verdad, sino que además que ahora ya terminó la campaña electoral y ganó Rodríguez Larreta y Lustó es la nueva estrella de la política nacional, vamos a volver a contar la historia de Pancari, pero esto van a tener que esperar para que en algunos, mañana o pasado, vamos a tener más datos de lo que está pasando en esa causa llamada Manzanas Blancas 2. Digo porque la cuestión del narcotráfico recorre la política, no hay que asustarse, no hay que pensar que esto tiene que ver con la campaña electoral de uno u otro, ¿sí? Hoy la historia es esta.
Este señor Viernes, que fue fundamental para hacer caer una red de narcopolicías, para la justicia fue ejecutado. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Boludo, aquí tengo letra ahora yo. Y claro, boludo, todo el mundo. Ahí lo llamé a Sosa, boludo. Y sí, cortó. Escuchá, loco. Lo llamé a Fabián. Mandale un cana a todo, me dice. No es loco el tema de decir mandale un cana a todo, Franco. A la 1:30 tengo que estar en tribunal. ¿Qué digo, loco? Y todo se lava la mano. ¿Qué digo? Yo no los conozco, loco. ¿Entendés lo que te digo? ¿Qué digo? Decime lo que digo. Y decirle a Sosa también. A vos te va a tener, ¿qué digo? Franco, el que avisa no traiciona. Chao, Franco. Chao. El que avisa no traiciona, Están todas las llamadas, boludo. Hay una llamada hasta de la Meli cuando me dice, lo cargué la mía en Córdoba, boludo. ¿Qué has dicho vos? Vos sabés lo que he llegado acá. Vos te pensás que si yo hubiera hablado, Sosa no está en cana. Si vos la figura tenés bien clara. Si yo hubiese hablado, Sosa está en cana. Mirá la declaración de Ludueña, fíjate lo que dijo Ludueña. Ese dólar era mío y me lo robaron del allanamiento. Y me marca a mí. Y te voy a decir más. Están pidiendo todas las conversaciones telefónicas. ¿Y saben qué hizo Aló? El último cassette no lo entregó. ¿Pero qué hay en el último caso? Viste que el procedimiento, el último fue en casa, en mi casa. Bueno, dice, cualquier cosa arregle en Tucumano, cualquier cosa, estoy en la casa de Juan Duarne, en Barros Paso, 3527. Era ella, el celular, el destón de ella, de la Meli, dice cuando lo carga a Damián Córdoba, boludo. Lo cargué yo de Sevilla. Y yo no me acordaba que me había dicho por teléfono, boludo. ¿Entendés lo que te digo? Y yo me le quería decir, no le diga nada porque se va a espantar, ¿viste? Con algo, todo el procedimiento está todo hablado. Me dice él, mirá que más de 4 kilos de pasta base y 3 de cocaína no podemos sacar porque están las escuchas. Lo nuestro es cortito y conciso, ¿está? ¿Qué fue lo que hizo el francés Viernes? Era el hombre que hablaba en la cámara oculta. Con quien está hablando, con un policía que medio se hace el tonto y no parece que no quiere hablar mucho, de apellido Argüello, y menciona por ahí a alguien llamado Alós. Alós era un sargento, el sargento Alós, que en el medio del escándalo, cuando empiezan a salir las cámaras ocultas, aparece suicidado. Esto fue tal escándalo que el jefe de policía entonces utilizó el supuesto suicidio de Alós. Digo supuesto porque la propia familia considera que no se suicidó y que no estaban muy seguros, al menos hasta el año pasado. Utilizaron el suicidio de Alós para convertirlo en un acto político de desagravio a los policías. Finalmente los policías terminaron todos presos, porque esta red de protección de narcopolicías, como la que les conté la semana pasada en la Cárcova, existía. Pero mejor le voy a preguntar más detalles a Adolfo Ruiz, es periodista de Canal 10 de Córdoba y fue uno de los que primero tomó contacto en su momento con Juan Viernes, con el francés que hizo estas cámaras ocultas. Y para vos, Adolfo, ¿este hombre está muerto? Buenas noches. ¿Qué pregunta estás haciendo, Rolando? ¿Y a qué nos dedicamos, compañero? La verdad es una pregunta que no tiene respuesta y la versión de la muerte de Alós viene en realidad de una denuncia receptada por la policía de Santa Fe e informada a una fiscalía provincial de Córdoba, señalando que había sido muerto, que estaría enterrado en Rosario y que lo habrían matado algunos miembros de la banda de los Monos. Pero lo cierto es que está desaparecido Viernes. ¿Cuándo desapareció? Viernes está prófugo hace poco más de un año. ¿Pero prófugo o desaparecido? ¿Cómo está? No, prófugo. Te voy a explicar por qué. ¿Se fue por sus propios medios? Claro. Viernes, inexplicablemente, no estaba detenido en esta causa, pero estuvo imputado desde un inicio porque él como agente instigador, que se le llamaba, o como infiltrado... Está bien, pero podía pasar por arrepentido. Claro, primero que la figura del arrepentido no existe, por lo menos en el Código de Procedimiento de Córdoba, y a su vez él estaba imputado y procesado en esta causa, y era muy probable que él también terminara condenado cuando esto se llevara a juicio. Y Viernes lo sabía perfectamente, y él había negociado de algún modo con el fiscal y con el juez
información a cambio de permanecer en libertad. Estamos hablando con el fiscal federal. Exactamente, con el fiscal federal. Claro, no, te digo esto porque acá, la semana pasada, acá nomás en San Martín, hubo un caso muy similar, donde se veía que la justicia provincial estaba en connivencia con los policías y cuando cayó la justicia federal le desarmaron toda la protección a los narcos. Claro, bueno, acá las disputas entre justicia provincial y federal son bochornosas, son escandalosas en Córdoba y son escenarios, digamos, de las disputas políticas también, así que bueno, no debería sorprendernos. Pero en este caso, Viernes negocia con Senestrar y con el juez que entiende la causa algún tipo de protección o beneficio de permanecer en libertad durante el proceso y eventualmente después en el juicio, bueno. Te voy a pedir que te quedes un cachito, Adolfo, para escuchar la otra parte de la cámara oculta, donde justamente Viernes aparece entrevistando a sus amigos los policías. Alfredo, 10 minutos tengo. ¿Qué digo? ¿De dónde te conozco? Está en la llamada en el Nestel. ¿Qué fue? No, pero yo le dije al otro pelotudo, yo de Franco, vos tenés que decirme así, que nosotros tenemos una relación para la transferencia del auto. ¿A Franco? A Franco. Escucha, nosotros no hemos hecho nada, Juan. Si yo última se han hecho más con febrero, yo no tengo la culpa. ¿Qué quieres? No, yo quiero aclarar esto, porque ¿sabes por qué? Porque dicen, usted no es la policía, ¿qué hacía ahí? ¿Qué quería hacer? No, escuchá, pero yo tengo que explicar. Mirá, ayer me quedé por lo de Franco. Me llama Sosa, ahora me corta. Yo tengo llamada de él de Colombia, loco. ¿Por él? ¿Qué vamos? Si hemos hecho algo malo o algo de cosas, lo dirán ellos. Después tenés Tetra, vos, que yo no te puedo conocer. Y te conozco el trabajo. Yo le dije, a mí me van a matar ahí, yo no conozco a nadie. ¿Te acordás de eso? Bueno, me arrepiento, te digo la verdad, cuando me dijo Franco, ¿cómo te vas a presentar, loco? Me arrepiento hasta el día de hoy, loco. Nunca también lo he hecho. Pero sí, Sosa estuvo mal. ¿Por qué? Que estaba todo el día en mi casa, boludo, como si fuera la ley. Hasta mi casa hace operaciones, la barro, loco. Y después tenés lepra. No, vale. No te molesto más. Nunca me molesta. Dale, gracias, Alfredo. ¿Vos sabés dónde vivo, no? Sí, bueno, pero no quería, no me gusta venir acá. Dale, salimos de esto y después, si acá nadie tiene que decir nada. Salimos de esto y después, si acá nadie tiene que decir nada. No, tranquilo, Juan. Gracias, loco. Adolfo, ¿qué pasó con los policías que denunció el francés Viernes? ¿Hola? Hola. Bueno, estábamos en comunicación con Adolfo Ruiz, periodista de Canal 10. Estábamos contando qué pasó con este hombre, con el tipo que fue fundamental a través de las cámaras ocultas que él grabó cuando sintió que la policía de Córdoba de aquel entonces, la división de drogas peligrosas, digo, policía que hoy todos están presos, lo dejaron caer. Bueno, hoy a este hombre, para la justicia de Córdoba, están cerca de considerarlo muerto, que alguien lo mató, que se lo llevaron a Santa Fe y lo mataron y lo enterraron. Hace varios meses que está prófugo o desaparecido. Hoy por hoy están investigando si este hombre está muerto, lo cual, dicho sea de paso, no sería de extrañar. Al fin y al cabo, siempre pasa lo mismo con aquellos que denuncian a los narcos o a los narcopolicías, ¿sí? Cuando participaron del acuerdo y después hablan, la regla del mundo del AMPA en ese nivel es que terminen muertos. En algún momento vamos a retomar la comunicación con Adolfo Ruiz de Canal 10 de Córdoba, a ver si podemos seguir hablando de este tema. Ahora quiero detenerme en lo que pasó hoy con el dólar. Atención, muchachos, porque para el gobierno, recién yo lo escuchaba al ministro de Economía, Axel Kicillof, bueno, es una noticia que es el dólar ilegal, sí, pero hasta ahora el dólar ilegal lo venían teniendo pisado, con los mecanismos que fuera, con la venta de dólar por derecha, digamos, para que después lo vendieran por izquierda, con los allanamientos a las cuevas, con el contado con liqui, lo venían teniendo más o menos dominado. Sin embargo, hoy el dólar blue, dólar ilegal o como lo quieran llamar, se disparó a 15 mangos y hay algún grado de preocupación
sobre todo entre los que especulan con estas cosas, ¿no? Hay que decir que el gobierno encontró en este último tramo una manera de intervenir sobre el dólar, que es abriendo la canilla de la venta de dólares. Pero, ¿qué pasa? Algo sobre será porque faltan 3 semanas para las PASO, será por lo que será, lo cierto es que el dólar ilegal llegó a 15 mangos y sobre todo la brecha se extendió al 63%. Tengo en línea a Ricardo Delgado, es economista. Ricardo Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Rolando? Buenas noches. Bien, ¿qué pensás de esto que está pasando con el dólar blue ilegal o como quieras llamarle? Bueno, me parece que desde hace ya casi 3 semanas hay un proceso incipiente que se ha profundizado estos días de dolarización de carteras, de portafolios financieros, que obedece, si querés, a las cercanías del proceso electoral. En general, cuando hay procesos de este tipo, la gente, digamos, prefiere mantenerse en dólares y no en pesos, aquellos obviamente que pueden hacerlo, pero también me parece que en estos últimos días también empiezan a haber algunos efectos de errores de política económica. Hay muchos pesos en circulación, producto de que el Banco Central está emitiendo mucho para financiar al Tesoro, digamos, a un gasto público que crece bastante por encima de los ingresos, y además en un momento en donde el Banco Central vende dólar ahorro, aquellos que pueden comprar legalmente dólar ahorro, y a diferencia de lo que pasaba hasta hace un mes, 2 meses atrás, en donde aquellos que compraban dólar ahorro, algunos se daban vuelta y los vendían en el blue y hacían la diferencia. Ahora lo están pisando. Ahora ya no lo están haciendo, ¿por qué? Porque ven que el dólar empieza a subir, entonces prefieren comprar dólares baratos y quedarse con los dólares y no ofertan esos dólares en el mercado paralelo. Entonces me parece que esa es una conjunción que hoy está complicando el mercado de cambio. Yo sé que es una comparación odiosa, pero el final del kirchnerismo tiene algo de la convertibilidad en el sentido que está barato el dólar. Yo te diría que el problema, a diferencia de la convertibilidad, donde, digamos, existían otros problemas, hoy es la inflación. Me parece que lo que está barato, el dólar está barato porque la inflación está alta en la Argentina, ¿no? Desde hace 8 años tenemos inflación muy alta y en consecuencia, digamos, es difícil de mantener el valor del dólar, justamente porque además el gobierno este año lo que hizo para bajar la inflación, bajarla del 40 que cerró el año pasado a 25 este año, fue tratar de anclar el dólar, o sea que el dólar crezca menos que los precios y de esa manera contener mínimamente... Está bien, pero si vos ves, Ricardo, los valores internacionales de las pavadas, digo, desde un jean a cualquier otra cosa, cuando ves alrededor, cuesta mucho más caro. O sea, hoy por hoy el modelo económico parece que está sostenido más que nada en las barreras, en el freno a las importaciones, porque si abrieran las importaciones, colapsan buena parte de las industrias, ¿o no? Bueno, a ver, claramente. Ahora, el problema no es que abran las importaciones a productos o a bienes de consumo, que uno puede estar claramente a favor de eso. El problema hoy que tiene la economía argentina es que el Banco Central no tiene dólares suficientes para abastecer a aquellos que quieren producir en la Argentina y necesitan partes, piezas, insumos importados. O sea, hoy una pyme que necesita producir algún bien en la Argentina tiene que ir a implorarle a la Secretaría de Comercio primero y al Banco Central después para que le den los dólares y los autoricen. Y ese es el problema que hoy tiene la economía argentina, una economía estancada porque se quedó sin dólares. Y uno de los efectos de haberse quedado sin dólares es esto que estamos viendo hoy en el mercado del dólar marginal, del dólar blue. ¿Tiene que ver con las elecciones, con las PASO, que son como la elección, la primera vuelta de las elecciones acá? Tiene algo que ver, Rolando, sin duda, porque, como te decía al principio, la gente en un proceso preelectoral, ante la incertidumbre, prefiere, digamos, aquellos que pueden, dolarizarse todo lo que puedan, y hoy el Banco Central les ofrece una vía, que es justamente el dólar ahorro. Hoy vos podés comprar a 9 pesos con 15 o 17 como cerró hoy, digamos, por supuesto con 20 o 35% dependiendo de si lo comprás y lo dejás en el banco o no, y esa diferencia contra los 15 monedas que cerró el dólar informal es una diferencia importante. Entonces hoy la gente prefiere decir, bueno, tengo pesos, en algunos casos me gustan más los dólares en esta situación de incertidumbre. Yo quiero preguntar por algo que pasó medio desapercibido, pero tal vez lo puedas explicar de una manera didáctica. La semana pasada salió que la Argentina se comprometió en la Organización Mundial de Comercio a dejar sin efecto las declaraciones juradas anticipadas, que son ese mecanismo que frena mucho las importaciones para el próximo gobierno. O sea que el próximo gobierno va a tener que
abrir esa barrera paraarancelaria, la va a tener que abrir de alguna manera. ¿Esto altera el modelo económico, que es una especie de dólar subvaluado con proteccionismo? Sí, a ver, lo que tiene que alterar el modelo económico es que la Argentina tiene que obtener maneras de generar dólares de una fuente o varias. O sea, la Argentina generaba dólares hasta ahora, hasta hace, te diría, 3 años, a partir de las exportaciones. Las exportaciones eran la única fuente de ingreso genuino de dólares en la Argentina. Desde el 2002 esta parte, las exportaciones están cayendo. Básicamente caen. ¿Por qué? Porque aquel productor de oliva... sí, se ve con las manzanas, no se pueden vender la manzana a ningún lado. O las manzanas, exactamente. El aumento del costo, o sea, la inflación, al final del día, le quitan tanta rentabilidad que no pueden exportar. Entonces la Argentina se queda sin dólares. Cuando eso sucede en toda la economía, como sucede hoy, nos quedamos sin divisas. Para levantar este cepo a las importaciones, que son las de JAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, se necesitan dólares. Y me parece que el gran desafío para el modelo económico que viene, para el gobierno que viene, es cómo hacer para que la actividad económica se empiece a mover a partir de un aumento de importaciones de aquellos sectores que necesitan bienes importados para producir localmente, porque si vos no podés producir localmente, no tenés empleo, no tenés inversión, no tenés oportunidades de desarrollarte, y ese creo que es el gran desafío que se tiene. Creo que en algún punto este fallo de la OMC es un fallo interesante y favorable, y que va a poner al nuevo gobierno ante la necesidad de buscar muchas fuentes alternativas de Ricardo, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo. Un gran abrazo, que andes bien. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, una confesión inesperada en el entorno del juez federal Ollarvide. Como siempre en estos casos, un divorcio, una mujer despechada, habló y está hablando cosas muy complicadas del entorno del juez Ollarvide. Pero enseguida volvemos. Ashley Madison es un sitio de trampa. Sí, hay varios sitios de trampas en el mundo. Son páginas web que conectan a aquellos que quieren tener una aventura amorosa. Claro, a partir de esta idea, muy original, por cierto, en el mundo donde existe cada vez mayor nivel de libertad sexual, es como una red social para infieles, ¿sí? Sus logos tienen que ver con esto, ¿no? Con el dedo que marca el silencio. La vida es corta, ten una aventura. Este es el tipo de eslogan que manejaba Ashley Madison. Digo manejaba, tenía 37 millones y medio de clientes en el mundo. Imaginen la plata que facturaban, ¿no? Era gratis para las mujeres y cobraban membresía para los hombres, diferentes tipos de membresías, si uno quería tener acceso a más perfiles de más mujeres. También había, dicen, buena parte de trampa, ¿no? De que ofrecían cosas que ponían como mujeres anzuelo, que eran inaccesibles. Pero entonces después se supo que a estos muchachos le hackearon la base de datos. Ahora bien, ¿fue la competencia, porque hay varias de estas páginas web, o fue los que los hackearon, que se llaman The Impact Team, fueron un comando moralista o fue la competencia lo que hackearon? Y además, todo lo que estaban inscriptos en esa página, y ojo que Argentina es uno de los países donde hay mucha gente anotada en estas páginas de citas y de trampas, ¿en algún momento saldrán sus datos? ¿Cómo se sabe? A ver, sus datos en general se identifican por seudónimo, pero los varones, para poder acceder, tienen que poner los datos de su tarjeta. ¿Se conocerá en algún momento? Matías Katz es especialista en seguridad informática. Matías, buenas noches. Graña te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. ¿Vos qué pensás? ¿Es un comando moralista o es la competencia la que hackeó esta base de datos de muchachos pícaros? Yo generalmente cuando toco estos temas me pongo bastante amarillista. Para mí fue la competencia, es una forma muy buena de poder ganar mercado, ensuciarle la reputación al de enfrente para que más vengan a mí. Sí, ¿no? Sí, para mí fue eso, no fue casualidad. Hay muchos otros casos en los cuales es simplemente entre la gente que hace estas cosas, muchos temas de ego y fama, entonces generalmente pasa por ese lado. Pero en este caso en particular y un par más que hubieron en los últimos años, yo creo que no. Yo creo que es gente, mercenarios contratados
por empresas competidoras que les dicen, toma, te pongo tanta plata arriba de la mesa, destruí a mi competidor y... Sí, también, pero desde el punto de vista, si eso genera paranoia, también quitaría la lógica del negocio. O el deseo de la trampa puede más que la paranoia. Exactamente, vos lo dijiste. Esto genera un poco, durante un tiempo la gente queda dudosa, a la semana dice, bueno, ya fue. Y ahí pasa. Terminan entrando igual. Sí, obviamente, toda la gente que fue expuesta en este ataque, eventualmente sentir la necesidad de nuevo de acceder a esos servicios y van a volver. Quizás no vuelven a este, pero van a volver al de enfrente. Yo recuerdo haber escuchado varias veces que Argentina era uno de los países donde este tipo de páginas y de redes tenían mucha intervención, del mismo modo que hay una alta adhesión a Facebook, una alta participación en Twitter. ¿Vos tenés algún dato sobre esto? El mismo que puede llegar a tener cualquier usuario de Internet que lee estadísticas y artículos. Por alguna extraña razón hay muchos argentinos en este tipo de servicios. ¿Será porque nos gusta acceder a esos servicios? ¿Será porque nos gusta estampa? La verdad es que no tengo idea, pero no hay ningún tipo de análisis que diga por qué. Simplemente nos gustan ese tipo de... O sea, pero estadísticamente coincidís en que hay muchos adherentes argentinos. Sí, hay un montón de argentinos en este tipo de sitios. ¿Y tienen que empezar a ponerse nerviosos? ¿Cómo fue la difusión hasta ahora? La difusión, hay dos tipos de difusión. La difusión por derecha, por así decirlo, que es la mediática normal, con notas como esta, o avisos, notas en los diarios y las revistas, y después está la difusión real, que es la difusión que se hace por izquierda, digamos, en partes oscuras de la red, en donde ahí no hay filtros, en donde ahí no hay modismos, en donde ahí es información cruda y están todos expuestos. O sea, y ahí aparecen los listados de las tarjetas de los muchachos. El tema de las tarjetas, justo ese es un tema particular. Nosotros tenemos, en este caso en particular, tenemos los datos principales de las personas expuestas y aparte los datos financieros. La gente probablemente lo que haya hecho sea mostrar los datos personales de la gente y los datos financieros antes de mostrarlos públicamente seguramente ya lo vendieron. Claro, porque además si tienen los datos de las tarjetas, esas tarjetas pueden ser utilizadas para hacer otras compras, son otros negocios lo que se pueden hacer ahí. Claro, por supuesto, una tarjeta de crédito robada y no declarada en Internet vale mucha plata, porque hasta que se hace todo el trámite se pueden llegar a robar varios cientos o miles de dólares en compras online antes de que se pueda llegar a denunciar. Y a diferencia de una compra de un objeto, de un producto, compra online, una vez que ya la hiciste, ya está. Por más que declaren robada la tarjeta, se pudieron hacer de ese activo producto. ¿Los muchachos que quedaron revelados por este hackeo pueden llegar a algún amparo judicial o al ser una red global esto es virtualmente imposible? El tema es la jurisdicción. Los sitios no están en este país. Generalmente los usuarios, como son de varios países, no les aplica su jurisdicción local, sino las leyes del país donde está alojado y fiscalizado el sitio expuesto. Entonces es muy complicado que un argentino le pueda hacer juicio al... Anda que te den bola en Canadá, claro, que es de donde es la página. Claro, exacto. Es imposible, es virtualmente imposible que se llegue a lograr algún avance judicial desde Argentina hacia Canadá. Por más que haya cientos o miles de personas, no va a llegar nunca a tener la fuerza legal suficiente como para poder hacer daño. Matías, te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos, por supuesto, lo prometido. Estos datos del entorno de Ollarvide, una mujer arrepentida, despechada, que habla sobre gente enriquecida alrededor del juez federal Ollarvide. Y, por supuesto, el gran novelón argentino de estos tiempos. Se cae el mito de la Claudia Maradona. ¿Es verdad que le robó tanto dinero como dice el Diego? Enseguida volvemos. Diego Maradona sigue siendo el centro de la polémica. Por un lado, por los cruces con sus exparejas, Rocío Oliva y Verónica Ojeda. Y ahora, por la auditoría que sigue desde Dubái y que tiene como centro de investigación saber a dónde fueron a parar 20 millones de dólares de su fortuna. Es una auditoría que hago yo con mi dinero, yo no estoy acusando a nadie. Acá el que tiene el culo sucio es un problema de ellos. Suena el teléfono, reconozco quién era alguien conocido, que me dice, te voy a pasar a Diego Maradona. Yo nunca pensé que Claudia me podía hacer esto.
Se aprovechó de que yo no puedo entrar a los Estados Unidos. Y ella, aprovechando eso, hizo negocios en Miami. Descubrieron que Claudia tiene... ¿Tenemos las placas, chicos? Mirá, anda poniéndola, vos anda poniéndola. Tiene 3 departamentos en Miami. Soy la primera en decir que mi mamá es la persona más honesta del mundo y que pongo las manos en el fuego por ella sin dudarlo. Yo comprendo la situación de que quieran defender a la madre, pero esto es indefendible y la realidad y las pruebas son mucho más categóricas que cualquier comentario. Se descubrió en un banco uruguayo con 3 millones de dólares. Entre las propiedades y los 3 millones de dólares te dan 8.550.000 dólares que ellos ya ven, que quieren saber dónde está, con qué plata compró esos 3 departamentos de 1.850.000 dólares a nombre de Claudia Villafañe si no tiene ingresos. Irían bajo el título de evasión agravada. Es gravísimo esto. Lo único que pretendo es mi plata. Yo no denuncié a nadie cuando me robaron y no lo haría. Si no me devuelven mi plata, lo lamento por ellos. A mí me parece que mi papá está muy mal asesorado y rodeado de gente que me parece que no es buena gente. Bueno, en el 2002, en el MIL de South Point Drive, en el apartamento 1103, 715.900 dólares, fue vendido en octubre del 2011 por 1.850.000. O sea, lo compró. Enero del 2000, en Alton Road, la unidad 604, 176.000 dólares, chiquito era. Y lo vendió después en 299.000 dólares. Marzo del 2000, también en Alton Road, la unidad 1910, bajo la corporación, no alcanzo a leer. Giannina Dalma. Las que están activas, Giamar, o sea, Giannina Maradona, y la otra es Dalmar 0487. El rumor ya venía de hace mucho tiempo. Y yo sigo creyendo en la gente. Me parece que Claudia es un ejemplo de mujer, un ejemplo de dama que ha protegido a su marido, a su expareja o su ex marido durante años, que es una mujer tremendamente honesta, que no tiene realmente ningún tipo no tiene absolutamente nada que ocultar. Acá está el testamento de Diego Armando Maradona. A favor de mis hijas, Dalma Nerea, Maradona Villafañe y Dinora Giannina Sí, Maradona está. Villafañe. Sí, acá se ve. Ahí Habría se que ve ampliar, bien. pero acá en este párrafo. En partes iguales y con derecho de merecer entre ambas. Pero que Dalma y Giannina se queden tranquilas. Y que Hanna también se quede tranquila. Que me creían muerto. Hoy estoy hablando con vos. Y para todos los argentinos. Diego quiere su dinero, no quiere que nadie vaya detenido, quiere evitar problemas y lo que quiere justamente es lo suyo, nada más. Lo que está haciendo el señor Morland es su trabajo y que lo hace mejor que muchos. Entonces es fácil pegarle al que sabe, porque al que no sabe nunca lo van a ver hablando con Real. El sujeto obligado a tributar es quien genera el dinero. Y en este caso lo generó Diego Armando Maradona, no Claudio Villafañe. Si hay algún tipo de evasión, la responsabilidad está precisamente por otro costado, no precisamente por el lado de Claudia Villafañe. Las leyes argentinas y la justicia le van a dar un revés importante. ¿Va a haber una presentación en la FIP, Matías? La FIP puede trabajar de oficio, puede trabajar a pedido nuestro. Por el momento nosotros no hacemos ninguna denuncia, estamos evaluando hacerla. Claro, nosotros en este programa estamos habituados a tratar cómo sacan la plata al exterior los políticos, los empresarios. De hecho, muchas veces les contamos lo que pasa con las famosas 4.040 cuentas del banco HSBC. Pero este caso tiene otro condimento porque es Maradona y es Claudia Maradona, el emblema de la mujer aguantadora argentina. Le pedí auxilio a Marina Calabró, la tengo en línea. Marina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿me podés explicar en qué termina esto? Pues digo, porque hoy hubo mediación, ya la cosa está judicializada y los dos se amenazan con que se van a tirar la FIP encima.
Sí, exactamente. Hoy fue la primera mediación, una mediación ya prejudicial, es decir, no demasiado amistosa. Se fijó una segunda instancia para el 6 de agosto y, digamos, por un lado tenés lo que son los discursos públicos, un Matías Morla que está plantado en este supuesto faltante de, para hacerte números redondos, 9 millones de dólares y que además habla del correlato de supuesta evasión impositiva, de evasión agravada. Y por otro lado, un Fernando Burlando que minimiza la cuestión, que dice que en realidad el reclamo formal que le hicieron en la instancia de mediación es del 5% de la cifra que había trascendido. Es decir, habían trascendido 80 millones de pesos. Si uno dice el 5%, son 4 millones. Ahora, el periodo, el periodo en el cual Claudia Maradona le habría soplado este dinero al Diego, ¿cuándo fue? Porque si estaban casados, hasta donde yo sé, no puede haber robo entre cónyuges. Totalmente. Mira, hay dos temas. Por un lado, habría algunos documentos bajo distintas circunstancias, pero documentos que están radicados en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde ella figuraría en algunas transacciones comerciales como soltera, estando todavía casada. Recordemos que el divorcio lo tramitaron recién en 2003 ellos. Esto sería como por un lado. Por otro lado está toda esta investigación patrimonial que básicamente se abre en 2010, que arranca muy tímidamente, casi informalmente, a través de una amiga en común, esta señorita misteriosa Paola Migueles, que es una argentina que está radicada en Miami un tiempo, otro tiempo vive acá, que fue quien inició esta investigación sobre los bienes de Maradona a partir de algunas sospechas de Diego. Viste que Diego tiene un poco la paranoia de que le falta plata, de que lo traicionan, y bueno, ella encontró algunas cosas. En ese momento Diego no quiso hacer nada con eso. O sea que esto arrancó hace 3 años. 5, va a ser 5 ya, de esta primera investigación. Y la investigación fuerte arranca a partir de 2012, en coincidencia con lo que fue el embarazo de Verónica Ojeda de Dieguito Fernando, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Marina... Porque evidentemente cuanto más cerca estuvo Diego de Verónica, más se animó a ir contra Claudia. Esta es un poco la lógica de Diego. No es Maradona, ¿no es el mismo que denunció que le había robado la chica esta que ahora es la novia de él, Rocío Oliva? ¿No es que denunció que le había robado y después ahora volvió con ella? ¿No puede ser parte también de una de estas exageraciones operísticas que tiene Maradona? Mira, es el mismo que denunció a Coppola de haberle robado la plata de las hijas y Coppola demostró en la justicia que eso no fue así. Es el mismo que inició una investigación contra Verónica Ojeda por supuesta apropiación de bienes por un monto de 6 millones de dólares. Verónica Ojeda demostró que eso no ocurrió y de hecho le devolvió lo que tenían en conjunto, que era una cuenta en Dubái, y de hecho yo tengo el documento donde ella le hace la devolución total de los bienes comunes. Es el mismo que mandó presa a Rocío Oliva y le tiró encima a la Interpol por un supuesto robo de objetos, ¿viste? Claro, sí, por eso. Menores, porque bueno, recordemos que Oliva fue la única de sus mujeres que no tuvo ningún tipo de poder sobre su patrimonio, nunca tuvo ningún tipo de poder, de representación ni firma como para operar sobre su patrimonio, con lo cual la acusó de lo único que podía, que era robarle objetos, y bueno, esta vez me parece que le toca a Claudia. Obviamente uno no quiere abrir juicios de valor, será la justicia, serán ellos quienes se pongan de acuerdo o no, pero sí, si vos me preguntás si es el mismo, efectivamente es el mismo. ¿Qué sabes vos de algo que estaba tuiteando Jorge Rial recién, de que había un arrepentido en el caso, alguien que podría hablar y que se podría conocer ahora? Sí, bueno, es una información que manejamos, seguramente mañana se va a ampliar en Intrusos y tiene que ver con un personaje que fue mencionado esta tarde y que sería uno de los próximos citado a mediación por este tema. ¿Me explico? Es alguien que ha visto mucho. O sea que todavía no vimos desfilar todos los personajes, ¿me querés decir vos? No, esto recién empieza. Ah, bueno. Ahora, ¿por qué? Esto recién empieza. Haceme un poco de exégesis en este folletín. Sí, explícame, ¿por qué Maradona dice que me querían ver muerto a las hijas? Mira, nosotros hoy lo analizábamos y no terminamos de entender si fue una expresión genérica, si se refería a las hijas, no creo, porque después las exceptúa y dice que Dalma, Janina y Jana se queden tranquilas, o se refería a Claudia. La verdad que no terminamos de entender. Supongo que tiene que ver con esta lectura paranoica y con esta idea de que ellas quisieron apropiarse, o por lo menos Claudia, porque hasta ahora está personalizado allí,
que Claudia quiso apropiarse de su patrimonio, que se quedó con algo que no le correspondía. La verdad que a veces es difícil hacer exégesis de Diego, porque, viste, las frases son lo que vos escuchás y la interpretación es libre. De hecho, hoy decía que se queden tranquilas Dalma, Yanina y Jana. Y no nombró a Dieguito Fernando, y nosotros dijimos, no lo nombró porque es chiquito y todavía no entiende esta movida y está como fuera de este escándalo, o no lo nombró porque lo deja fuera de lo que él considera la herencia genuina, ¿viste? Y está sujeto a interpretación. Ahí es Ahora, difícil. Yo me inclino por la primera. ¿Y por qué pensás que él sustraía la plata, o por qué le dio a Claudia que manejara la plata? ¿Es como se especuló porque, tal como un argentino típico, no quería pagar impuestos? Mira, en su momento, él se divorcia en 2003. Marzo de 2003 entra lo que es la demanda de divorcio que la presenta Claudia. Paralelamente, 2003 fue un año de quiebre para él. Él estaba en Cuba en el momento que entra la demanda de divorcio, estaba con Guillermo Coppola, y en ese momento se pelea con Coppola, se separan comercialmente, empiezan las acusaciones sobre rendiciones de cuentas supuestamente no hechas, mal hechas o incompletas, y Coppola queda apartado del manejo comercial de Maradona. Es ahí donde ingresa Claudia Villafañe como representante y administradora de bienes. Un poco por necesidad, porque al irse Coppola se queda solo, otro poco obviamente por la confianza, y otro poco porque a partir del divorcio habían quedado con algunos negocios en común. Ellos acuerdan en el divorcio, por ejemplo, que la mitad de las ganancias en lo que era el Museo Itinerante de Maradona eran para Claudia. La mitad de las ganancias del portal eran para Claudia. Entonces, como ya eran socios de hecho en algunos negocios, se dio la lógica, y también la lógica de la confianza, que era que Claudia ocupe el lugar de Coppola. Marina, muchísimas gracias por el contacto. Te mando un beso, cuídate. De nada, besos Rolando, chau chau. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.